desaparecidas. La conducción de la misma estará a cargo de Jesús Peña Palacios, a quien cedemos el uso de la voz. Bueno, muy buenos días a todos y todos los que nos acompañan el día de hoy. Tengo el honor de presentar en primer lugar a la señora Jimena Soleil Echevarría. Ella es investigadora del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg, así como doctora de la Universidad de Frankfurt. En el Instituto Max Planck trabaja en los proyectos de investigación denominados el Derecho Constitucional en América Latina, así como el proyecto sobre la Autoridad Pública Internacional. Además, está afiliada al Grupo de Excelencia de la Universidad de Frankfurt sobre formación de órdenes normativos. Durante su formación académica, cursó estudios de Derecho en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de Ginebra y en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales. Muchas gracias, Jimena, por aceptar y bienvenida a este espacio que es tuyo. Bueno, muchas gracias. Quisiera empezar agradeciendo al comité organizador y agradecer la invitación a participar en este primer Observatorio Interamericano de Derechos Humanos. Estoy honrada de que se me haya confiado un tema tan central para el sistema interamericano. ¿Y por qué digo que las desapariciones forzadas han sido un tema central para el sistema? Bueno, hay tres razones. La primera es por el número de casos que la Corte Interamericana ha resuelto sobre esta violación. De sus 182 casos resueltos, 42 de ellos tratan el tema de la desaparición forzada, es decir, un 23%. Luego también es importante debido al número de países que han sido condenados por llevar a cabo desapariciones forzadas. De 22 estados parte, 14 han sido condenados, es decir, el 63% de los estados parte. Y por último, el tema es importante debido a su continuada actualidad o presencia a lo largo de los años. No es una violación que caracteriza el pasado de la Corte Interamericana, sus orígenes, el presente. El último caso fue decidido en noviembre del año pasado y definitivamente si vemos la situación mexicana, también va a ser una violación que caracterizará su futuro. Mi ponencia tendrá tres partes. En un primer momento les hablaré del contexto histórico de la región, el contexto en el cual la Corte estaba inmerso al momento de empezar a adjudicar sus casos sobre desaparición forzada. Perfecto. Más cerca, entonces. Entonces la primera parte es el contexto histórico. Esto para explicar el tipo de situación con la que tuvo que lidiar la Corte al empezar a decidir sus casos sobre desaparición forzada. En una segunda parte explicaré los desarrollos jurisprudenciales del sistema interamericano en la materia. Y esto lo haré de la siguiente manera. Primero me detendré de manera prolongada en los llamados casos hondureños, que son los primeros casos sobre desaparición forzada, y luego de manera más breve me referiré a los desarrollos de la jurisprudencia posterior. Y por último, osaré referirme a aspectos de las desapariciones forzadas en México, ¿no? Digo que oso hacer esto ya que no conozco tan a fondo la situación, pero me imagino que es de bastante interés en este auditorio. Veamos un poco el contexto histórico, la primera parte. Si queremos entender la influencia de esta región en el surgimiento y desarrollo de la desaparición forzada como categoría jurídica, tenemos que saber lo que estaba pasando en América Latina desde los años 60 y hasta inicio de los 90. Bueno, primero hay que acotar, la práctica de las desapariciones forzadas no es un fenómeno típicamente latinoamericano, es un fenómeno universal, pero en la región se produjo en esa época con una intensidad que era insólita. Se estaba en plena Guerra Fría
y los conflictos ideológicos entre las superpotencias de la época se replicaban en muchísimas regiones del mundo. En América Latina no era ninguna excepción. Imperaba la así llamada doctrina de la seguridad nacional, según la cual los movimientos de izquierda eran combatidos con todos los medios al alcance, sea fueran estos legítimos o no, y la desaparición forzada de personas era una herramienta que se usaba con alarmante frecuencia. De hecho, se dice que en el periodo comprendido entre 1966 y 1986, alrededor de 90.000 personas fueron víctimas de esta práctica en diferentes países del continente. Es más, el término desaparición forzada fue acuñado por organizaciones no gubernamentales latinoamericanas. Viendo esta situación, a finales de la década de los 70, inicio de los 80, empieza a surgir una preocupación enorme por el tema de las desapariciones, tanto en los órganos universales de protección de los derechos humanos como en los regionales. Y se empieza a dar una movilización para condenar la práctica y para conceptualizarla en términos jurídicos, es decir, existía como factum, no como categoría jurídica. En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de la OEA emiten numerosas resoluciones condenatorias, realizan visitas in loco a los diferentes países de la región. En sus informes anuales se hablaba sobre la desaparición forzada de personas. Es más, la Comisión propuso una definición de desaparición que después fue retomada por la Corte Interamericana. A nivel universal se crea el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Personas. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas empieza a recibir comunicaciones y resolver casos. Entonces, esto es el contexto histórico en que la Corte decide sus primeros casos sobre desaparición forzada. Entonces ya les voy a contar un poco sobre los así llamados casos hondureños. Esto ya es en 1988. A la Corte llegan paralelamente 3 casos que tenían que ver con desaparición forzada en Honduras. Yo me voy a referir nada más a Velázquez Rodríguez porque se resolvieron en términos muy similares. Entonces, la persona desaparecida, Manfredo Velázquez Rodríguez, era un estudiante en Tegucigalpa y estaba involucrado en actividades de oposición al gobierno. En media vía pública es apresado por personas que estaban vestidas de civiles. Lo meten a un vehículo sin placas. Cuando su madre y su hermana empiezan a preguntar a las autoridades sobre el lugar de detención, todas negaban tenerlo en su poder. Cuando se presentan los recursos de habeas corpus a su favor, todo fracasa. Entonces vemos que la desaparición se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro o el paradero y la suerte de las víctimas. Es el supuesto crimen perfecto. Entonces, ¿qué hace la Corte? ¿Cómo hace para determinar la responsabilidad del Estado por esta violación? Lo hace utilizando una técnica a la que recurre con muchísima frecuencia, que es que describe el contexto en el cual se produce la violación. Es decir, inserta la violación específica en la práctica más sistemática de lo que está ocurriendo en un país específico. Entonces, describe este patrón y prueba cómo el caso calza dentro del patrón. ¿Cómo describe el patrón? Hay muchísima información a su disposición para poder hacerlo. Reportes de ONGs, reportes de otros organismos internacionales de derechos humanos, recortes de prensa, peritajes de expertos, testimonios de personas que sufrieron suerte similar. Entonces vemos una primera característica, que es a la hora de resolver casos de desaparición forzada de personas, se recurre a la prueba indiciaria y circunstancial.
¿no? Es muy difícil probarla de otra manera. El enfoque europeo es un poco distinto en este sentido. Lo primero que llama la atención cuando uno está acostumbrado a leer sentencias de la Corte Interamericana es que la parte del contexto falta, ¿no? Si se quiere aprender sobre el conflicto en Chechenia, de nada sirve leerse una sentencia de desaparición forzada contra Rusia, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos no nos va a contar mucho al respecto. Mientras que en el sistema interamericano, si se quiere saber sobre la operación Cóndor en el Cono Sur, se puede leer uno la sentencia de Goibirú y otros contra el Paraguay, para citar un ejemplo. Perfecto. Ok. ¿Qué hace la Corte en Velázquez Rodríguez? ¿No? Ofrece una definición de la desaparición forzada, ¿no? Entendemos que la desaparición forzada no está en la Comisión Americana sobre Derechos Humanos. Lo que hace es que retoma la definición que había planteado la Comisión y determina cuáles son los elementos y características de la misma. Y estos son 5. En un primer momento hay una privación de la libertad. La privación de la libertad es el núcleo o el eje del comportamiento ilícito, ¿no? Es la condición necesaria para que operen los demás elementos de la descripción. Y es irrelevante la forma en que se detenga a la persona, ¿no? Puede iniciar siendo una detención legal, legítima, o puede ser una detención arbitraria. El segundo elemento, y este es súper importante, sobre todo en la situación mexicana actual, se necesita la intervención, ya sea directa de agentes estatales o bien de terceros que actúen con el apoyo o la aquiescencia de agentes estatales, ¿no? Se diferencia de un secuestro, es una violencia con un elemento estatal. Tercer elemento, hay una negativa a reconocer la detención o una negativa a revelar la suerte o paradero de la persona interesada. ¿Cuáles son otras características? La desaparición forzada de personas es una violación continuada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La desaparición inicia con la privación de libertad y únicamente termina cuando se conoce la suerte o destino de la persona desaparecida. No, ni siquiera la muerte hace que el delito de desaparición forzada se consume. Es necesario saber qué es lo que sucedió. De carácter continuado de la violación ha sido importante en la jurisprudencia interamericana porque le ha dado la oportunidad a la Corte de conocer de violaciones que los estados pretendían excluir del ámbito de su conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Los estados reconocen la competencia contenciosa de la Corte y la Corte únicamente es competente para conocer de lo que sucede a partir de este reconocimiento. Pero como la desaparición forzada de personas es un delito continuado, entonces mientras tanto no se sepa a dónde está la persona o qué fue lo que le sucedió a la persona, la violación sigue presente. Por último, la desaparición forzada de personas es una violación pluriofensiva. Pluriofensiva quiere decir que esta violación que la desaparición viola una serie de derechos, unos de manera necesaria, como por ejemplo la privación de la libertad, y otros que dependerán de las circunstancias particulares de la desaparición. En los casos hondureños, la Corte únicamente se refiere a los siguientes derechos. El artículo 7, que es la llamada libertad personal, el artículo 1, que es la obligación general de respetar los derechos y libertades, esta siempre se viola, el artículo 5, que es el derecho a la integridad personal, y aquí la Corte lo que dijo fue que la angustia
que genera una detención prolongada necesariamente constituye un trato inhumano. Y aquí vemos una diferencia esencial con la jurisprudencia europea, ya que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha especificado en su caso Orhan contra Turquía que el efecto de una detención prolongada, el efecto que esto puede tener sobre una persona es mera especulación. La desaparición no necesariamente conlleva tratos inhumanos o degradantes y se requiere una prueba más allá de una duda razonable para declarar la violación de este artículo. El otro derecho que la Corte declara violado en Velázquez Rodríguez es el derecho a la vida. Si bien el derecho a la vida no es una violación concomitante a la práctica de la desaparición forzada de personas, en la práctica casi siempre se declara violado. Derecho a la vida del artículo 4, normalmente se presume que la víctima ha muerto aun cuando no hay prueba de su ejecución, aun cuando no se hayan encontrado los restos mortales y aun cuando el Estado no haya asumido responsabilidad por los hechos. No obstante, esto no quiere decir que en todos los casos se declare que se haya violentado el artículo 4. Hay que tomar las circunstancias del caso en consideración. Por ejemplo, en el caso Hermanas Serranos Cruz contra El Salvador, no se presume la muerte de las víctimas, y esto porque ellas eran menores a la hora de su sustracción. Y los menores usualmente no eran asesinados, sino que eran dados en adopción y muchos se encontraban años después. Entonces ya estos son los derechos que la Corte declara violado en su primera jurisprudencia sobre desaparición forzada de personas, sin contar con la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas y sin contar con esta figura jurídica. Entonces la Corte en realidad, lo que podemos decir aquí es que despliega una labor de interpretación e integración tremenda, ¿no? Porque toma los mismos derechos que están en la Convención Americana de Derechos Humanos y los analiza bajo el prisma de la desaparición forzada. A mi criterio, esto hace que el todo sea bastante mayor a la suma de las partes. Ahora, me gustaría hablarles un poco sobre los desarrollos posteriores en la jurisprudencia sobre la materia. Y aquí es importante acotar que en 1994 se aprueba la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, entonces ya se cuenta con un texto de derecho positivo en donde se plasma esta violación. La convención entra en vigor un par de años después y hay ciertos desarrollos que podemos rescatar en la convención. La primera es que la desaparición se considera un delito autónomo, es decir, no es únicamente, como lo estaba diciendo, no es únicamente la suma de los diferentes delitos, sino que se tiene que ver de manera solita. No solo eso, sino que también es un crimen imprescriptible. Además, se le da el carácter de inderogable. Se prohíbe que sea conocido por la jurisdicción militar. Se imposibilita a los estados considerarlo como un crimen político, y esto es relevante por el tema de las amnistías, que solamente se dan por crímenes políticos y no comunes. Y se establece el deber de tipificar a la desaparición forzada de personas en la legislación interna. Esto es la Convención Interamericana. Pero la Corte, como les dije, hay 42 casos sobre desaparición forzada y siguió ahondando en su jurisprudencia y empezó a incorporar y a analizar muchísimos más derechos que tenían un tipo de relación con la desaparición forzada. Lo esencial quizás serían los artículos 8 y 25
El artículo 8 son garantías judiciales, el 25 al derecho a la protección judicial. Y esta es una constante en muchísimos casos de la Corte, que es que las falencias en materia de investigación de violaciones de derechos humanos son también violaciones de derechos humanos. La Corte también amplía, en el caso Blake contra Guatemala del 98, amplía el concepto de víctima. Entonces ya no es únicamente la persona desaparecida, sino también sus familiares más cercanos, quienes son considerados como víctimas y quienes sufren en su integridad personal debido a la angustia que la desaparición genera, así como la inseguridad, frustración e impotencia ante la falta de investigación de las autoridades. Aquí podemos ver unas cuantas diferencias con el sistema europeo. En el sistema interamericano hay una presunción, iuris tantum, de que los hijos, padres, cónyuges o compañeros sentimentales sufren y por ende se les viola su derecho a integridad personal. En el sistema europeo, más bien, los peticionarios tienen la carga de la prueba y entonces tienen que probar qué tan cercano era el vínculo con la persona desaparecida para que se declare que también hayan sufrido trato inhumano. Correcto, eso por la ampliación del concepto de víctima. Luego tenemos un desarrollo que es interesantísimo, sobre todo en el sistema interamericano, que es el derecho a la verdad. ¿No? El derecho a la verdad es el derecho a conocer lo sucedido. Es un derecho que tiene una dimensión individual, en el sentido de que los familiares de la víctima tienen derecho a saber qué fue lo que pasó con su ser querido, pero también tiene una dimensión colectiva, en el sentido de que la sociedad como un todo tiene un derecho a saber qué fue lo que el Estado hizo, qué fue lo que sucedió. El derecho a la verdad no tiene base convencional, ¿no? Traten de buscarlo en la convención, ahí no está. La Corte lo que ha dicho es que es un derecho que se encuentra subsumido en los artículos 8 y 25, el derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales. En este momento hay una discusión muy interesante en el seno de la Corte sobre la existencia autónoma del derecho a la verdad. La Corte ya en el caso Gómez Lund contra Brasil, reconoció la existencia autónoma del derecho a la verdad, ¿no? Porque lo ligó, más allá que reconoció que el derecho a la verdad no únicamente es 825, sino que en el caso concreto también tenía que ver con el derecho de acceso a la información. Y en el caso Diario Militar contra Guatemala, no únicamente tenía relación con el 825, sino también con la integridad personal, ya que los familiares de personas desaparecidas no habían podido tener acceso a archivos militares que habían aparecido más tarde en Guatemala. No obstante, estos desarrollos jurisprudenciales no fueron tomados en casos posteriores. El caso de Palacio de Justicia, que es el último sobre desaparición forzada, de noviembre del año pasado, de nuevo se dice que está subsumido en 825 y no se le reconoce una existencia autónoma. Entonces tenemos un voto concurrente del juez Ferrer MacGregor, en el sentido de que el derecho a la verdad no se agota en este derecho de acceso a la justicia, y levanta argumentos a mi criterio bastante convincentes para que la Corte en su jurisprudencia posterior, ojalá, es un voto concurrente, se apegue a este criterio. También hay otros derechos que la Corte ha analizado en relación con la desaparición forzada. Estos son los derechos de los niños. Por ejemplo, en el caso Molina Teyssen contra Guatemala, la persona desaparecida era un niño de 14 años. También en el caso
También se ha analizado cuestiones sobre el derecho a la nacionalidad, a la identidad y al nombre, y en este sentido podemos citar el caso Hellman contra Uruguay. La víctima en este caso de la violación a estos derechos era una niña que nació mientras su madre estaba en un centro de detención clandestino. Y su madre era argentina, sin embargo, cuando la niña nace, es dada en adopción a una pareja uruguaya. Entonces, así se declara que no se le violenta su derecho a nacionalidad, identidad y el nombre. Creció sin saber quién era verdaderamente hasta que su abuelo argentino la encuentra ya cuando ella era adulta. Bueno, entonces ahora ya vamos por la tercera parte, podemos empezar a hablar de México. Como muchos de ustedes probablemente ya saben, México ha sido condenado en el sistema interamericano por desapariciones forzadas. Y el caso del cual les estoy hablando es el Radilla Pacheco y tiene que ver con una desaparición ocurrida en el estado de Guerrero en el marco de la Guerra Sucia. En este sentido, el caso Radilla Pacheco se asemeja mucho a los casos tradicionales de desaparición forzada que la Corte ha analizado a lo largo de su historia. Sin embargo, me parece que lo más apremiante el día de hoy parece ser un nuevo tipo de desaparición forzada que más bien está íntimamente relacionada con los grupos de crimen organizado. O sea, ya no tiene que ver tanto con el Estado organizando su aparato estatal para eliminar elementos subversivos, sino más bien de apoyo o tolerancia de autoridades estatales para que los grupos de crimen organizado desaparezcan personas. Esta cifra la saqué del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y se estima que anualmente 20,000 personas desaparecen al año en México. Claro está, no se tiene certeza sobre cuántas de ellas son desapariciones forzadas, cuántas de ellas son fruto de la violencia meramente privada. Creo, sin embargo, que dentro de estas 20,000 desapariciones habrá bastantes de ellas en donde la responsabilidad estatal juega un papel, ya sea por acción directa de agentes estatales en el marco de la guerra contra el narcotráfico, o ya sea, como vemos en el caso de Ayotzinapa, por el apoyo que las autoridades estatales le dan a los grupos de crimen organizado. Los desafíos para México en esta materia son muchísimos. Empecemos por lo que se puede resolver fácilmente, que es primero incorporar el delito de desaparición forzada en los términos que lo exige la Comisión Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, todos los estados de la Federación, ¿no? Otro desafío es aplicar la figura. Según lo que pude ver de conversaciones que he tenido desde que llegué a México, hay una tendencia de aplicar otras figuras jurídicas como el secuestro y no la desaparición forzada de personas, aunque exista en el Código Penal respectivo. Otras cosas que habrá que hacer es crear una base de datos de los desaparecidos y una base de datos centralizada para todo el territorio nacional y una base con material genético para poder identificar restos. Además, hay que crear una capacidad antropóloga forense para extraer material genético de los restos humanos. ¿No? ¿Y por qué es que el Estado tiene que hacer todas estas cosas? Porque hay una responsabilidad del mismo de esclarecer la suerte y paradero de las personas desaparecidas. Además, considerando que hay grupos de la población que se encuentran en un riesgo elevado de ser desaparecidos, el Estado, ¿no? Es decir, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, usando la terminología de la Corte Interamericana, hay obligación de tomar medidas positivas para minorar este riesgo. ¿Cuáles pueden ser estas medidas?
creo que los mexicanos están en mejor posición de determinar lo que puede funcionar en su contexto específico. Concluyo, ¿no? El contexto que da origen a la jurisprudencia interamericana definitivamente ya no, en materia de desaparición forzadas, definitivamente ya no es el mismo. Yo creo que México representa como la nueva frontera de esta violación. Existen definitivamente pautas jurisprudenciales sobre las cuales tendrán que construir las autoridades mexicanas, pero se va a requerir una buena dosis de creatividad, conocimiento primero del sistema y de creatividad para afrontar estos nuevos desafíos, ¿no? En este sentido, la creación de esta Academia de Derechos Humanos es una iniciativa que no puedo sino saludar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, por esta completa presentación sobre la evolución de esta violación, esta gravísima violación de derechos humanos que es la desaparición forzada y que en México, digamos, tiene, como bien mencionabas, un primer exponente, el caso de Rosendo Redilla, de quien el año pasado celebramos 40 años de su desaparición, pero que también está en la mente de todos ustedes el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, que también son casos de desaparición forzada y que ocurrieron hace menos de un año, ¿no? Como, por tanto, el tema de la desaparición forzada es un tema de plena actualidad en México y cómo nos ha sido ilustrando sobre cómo la Corte Interamericana ha ido apropiándose y abordando esta grave violación de derechos humanos desde su definición, de su categorización como violación continuada hasta ese derecho a la verdad o la prohibición de la jurisdicción militar. Tengo ahora el honor de presentarles a José Elías Esteve, doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales por la Universidad de Valencia, profesor e investigador de dicha universidad. Redactor e investigador de 2 querellas presentadas ante la Audiencia Nacional de España por genocidio y crímenes contra la humanidad cometidos contra el pueblo tibetano. De la misma forma, presentó también ante la Audiencia Nacional otra querella por los crímenes internacionales cometidos por la Junta Militar Birmana. Como profesor e investigador, se ha ocupado de diversas cuestiones relacionadas con los derechos humanos, principalmente sobre la exigencia de responsabilidades penales individuales a través del mecanismo de la jurisdicción universal. Ha participado como investigador en diversos proyectos de investigación relacionadas con temáticas sobre el uso de la fuerza, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y es autor de una decena de publicaciones, especialmente en temas sobre derechos humanos, jurisdicción universal, libre determinación de los pueblos y derecho internacional humanitario. José Elías, creo que tienes por delante el reto de completar esta visión que desde la Corte Interamericana sobre el tema de las desapariciones forzadas nos ha hecho Jimena, ahora a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros casos acontecidos en Europa y otros lugares. El auditorio es tuyo. Muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todas y a todos y muchísimas gracias por la muy amable presentación, Jesús Peña. Y obviamente, antes que nada, como no, debo agradecer a la Universidad Autónoma de Coahuila, a la Academia Interamericana de Derechos Humanos y a la Facultad de Jurisprudencia por la amabilidad y la oportunidad de estar aquí hoy con ustedes compartiendo pues esta visión de las desapariciones forzadas, pero vistas desde el continente europeo. Así pues, muchísimas gracias a todo el comité organizador y en especial a Luis Efrén y a Irene Espiño por esa invitación y obviamente también a todo el comité organizador y estudiantes que han estado colaborando para que esto sea posible. Bien, la cuestión de las desapariciones forzadas, pues obviamente no solo afecta, como hemos podido ver en los casos latinoamericanos, a regímenes represivos donde de forma sistemática se han violado los derechos humanos, sino que también ha afectado a otros estados y continúa afectando a otros estados, como por ejemplo a España,
donde estamos acumulando casos históricos de desapariciones forzadas que continúan sin ser resueltos. Y además también desde el ámbito europeo, con ese afán y esa protección y exportación que queremos hacer de la democracia y los derechos humanos por todo el mundo, pues no deberíamos dejarnos de ver a nosotros mismos, porque al margen de esos casos históricos sin resolver, pues obviamente también se nos pueden achacar, y así han llegado hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, numerosas denuncias de desapariciones forzadas que ya no se han cometido en épocas anteriores, sino que estamos hablando cómo los países europeos recientemente, pues con su complicidad criminal directa en su lucha contra el terrorismo internacional, pues ha practicado, incluso en territorio europeo, este tipo de desapariciones forzadas, y ahora vamos a ver alguno de estos casos. Así pues, obviamente es innegable que en el contexto latinoamericano, pues efectivamente sean ustedes los pioneros, y desde esta Corte Interamericana, del sistema interamericano, a la hora de tratar de dar esa protección de los derechos humanos. Pero no podemos, obviamente, hoy ignorar, sobre todo, que esta lacra de las desapariciones forzadas no pueden quedar en un segundo plano, porque precisamente desde el ámbito geográfico europeo, pues la verdad es que esa práctica de desapariciones forzadas pues ya fue empleada trágicamente en la Segunda Guerra Mundial, tanto oficialmente por la Alemania nazi, a través, por ejemplo, del decreto Noche y Niebla, como también, por ejemplo, en la masacre de todo el ejército polaco en lo que se conoce como la masacre del Bosque de Katyn. Y precisamente estos hechos, estas masacres de la Segunda Guerra Mundial, han llegado ahora recientemente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como también han llegado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos toda una serie de desapariciones forzadas que surgen desde los inicios de la Guerra Civil en España, desde 1936, y se extienden estas desapariciones forzadas hasta el final de la dictadura franquista. Y bien, precisamente al hilo de dos casos que tienen aquí, el caso Antonio Gutiérrez Dorado y Carmen Dorado Ortiz contra España y Canales Bermejo contra España, recientemente resueltos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues a través de este contexto vamos a tratar de describir cuál ha sido la evolución jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este ámbito y cuáles son los puntos más controvertidos, cuáles han sido sus avances y sus principales retrocesos. Bien, únicamente para aquellos que no conozcan con exactitud a los hechos que nos vamos a referir, mencionarles que estos casos llevados al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estos casos españoles, debe dejarse constancia que esas desapariciones comienzan a ocurrir, como he dicho, en 1936. Pero por razones obvias, estas desapariciones no pudieron buscar justicia durante toda la dictadura franquista. Y para que se hagan una idea del volumen que estamos hablando de desapariciones, se han podido cuantificar en las diligencias previas que se llevaron en la Audiencia Nacional en más de 114.266 desapariciones forzadas, y no solo eso, sino también más de 30.000 casos de niños robados durante la dictadura franquista. Pues bien, creo que estos hechos perfectamente merecen el acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas. Bien, pero a pesar de la impunidad durante toda la etapa dictatorial en España, debe sumarse, y esto es un punto importante que se remitió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que durante el periodo de transición en España se promulgó una ley de amnistía en 1977, y precisamente esta ley de amnistía es la que ha venido a bloquear el acceso a la justicia a las víctimas ante nuestros tribunales. Y es más, ya consolidada la democracia durante el gobierno socialista del presidente Rodríguez Zapatero, bien, a pesar de que aparecieron algunas tentativas de reparación, como la creación de una comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, y a pesar que también posteriormente se promulgó una ley en el 2007 de memoria histórica, lo cierto es que todos estos precedentes pues, han sido ampliamente criticados por las víctimas, y es más, cuando comenzaron los procesos a instruirse ante la Audiencia Nacional en España sobre todos estos hechos, precisamente
se criticó tanto esa ley de amnistía como esa ley de memoria histórica que no habilitaba ese acceso a la justicia a las víctimas. Y en este sentido resulta muy chocante que en uno de los principales países del sistema europeo de derechos humanos se lleguen a veredictos como el que tienen aquí del Tribunal Supremo de España, en cuyo auto de 7 de abril del 2010 el juez, el magistrado Luciano Varela, pues no dudaba en admitir a trámite una querella por prevaricación contra el juez instructor que llevaba las diligencias previas de estos casos de desapariciones ante la Audiencia Nacional, que conocerán Baltasar Garzón por todo el caso Pinochet, y tacharon todas estas diligencias y esta instrucción, expresamente ahí lo tienen, como una artificiosa incoacción que suponía desconocer principios esenciales del Estado de Derecho como los de la legalidad penal e irretroactividad de la ley penal. Y sobre todo se referían de nuevo, y ha sido una constante, a la ley de amnistía. Y decían que, bueno, es una ley democráticamente aprobada y por lo tanto había que tenerla en cuenta. Bueno, la compañera Jimena ha mencionado algunas sentencias del sistema interamericano, como por ejemplo la de Hellman contra Uruguay. Pues bueno, si vamos por ejemplo a la sentencia a la supervisión del cumplimiento de la sentencia, pues allí abiertamente se dice que absolutamente ese argumento de la democracia de una ley pues no puede ser coartada para no dar acceso a la justicia a las víctimas. Bueno, en cualquier caso, aunque finalmente este caso Garzón ante el Tribunal Supremo acabó con su absolución mediante una sentencia en el 2012, lo cierto, y aquí arrancamos los casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se calificó todo el proceso como erróneo y al mismo tiempo se garantizó la plena aplicación y vigencia de la Ley de Amnistía Española de 1977. Bien, entonces, a partir de aquí, las víctimas deciden llevar estos casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y a partir de aquí invocan toda una serie de precedentes para hacer valer sus pretensiones. Y en este sentido, muy esquemáticamente, me voy a referir, como tienen ahí en primer lugar, vamos a ver una aproximación muy somera a lo que ha sido la protección, la progresiva protección a las víctimas por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cómo ha ido ampliando la protección de los derechos contemplados en la misma convención. Haré una referencia también a cuál ha sido el posicionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las leyes de amnistía. Haré también algún apunte al derecho a la verdad, que recientemente lo hemos visto, sobre todo a raíz de esos casos contra la lucha contra el terrorismo internacional en Europa, para finalmente acabar con algunos puntos controvertidos, como pudieran ser los límites temporales que ha impuesto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a las víctimas, que ha acabado con la impunidad de cientos de casos, como vamos a ver. Bien, muy brevemente, el primer caso que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contempla en materia de desapariciones forzadas arranca desde toda la guerra sucia que desde Turquía se emprende de forma sistemática contra la población kurda, en especial contra los integrantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Bien, toda esta práctica generalizada de Turquía finalmente llegó al Tribunal de Estrasburgo y en ese primer caso, a pesar de las pretensiones de las víctimas, únicamente, y esto fue un tanto decepcionante para estas víctimas del Kurdistán, únicamente consideraron que un caso de desaparición forzada de un tal kurd implicaba una violación tan solo del artículo 5, una violación grave del derecho a la libertad y la seguridad, y únicamente, además de ello, se había violado, consideraron, el derecho al recurso efectivo en el orden interno del artículo 13. Todas las pretensiones de la violación al derecho a la vida, de las torturas que se habían cometido contra esta víctima, no fueron atendidas supuestamente por las pruebas que se habían presentado, fueron débiles, y a partir de ahí, únicamente en este caso, se consideró y se vino a asimilar la desaparición forzada como una suerte de delito de grave detención sin garantías únicamente. Afortunadamente, en la siguiente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Gran Sala sí que amplió todo el grado de protección en el caso Sakici contra Turquía.
Y en este sentido ya finalmente consideraron que esa desaparición forzada de otro kurdo, al margen de las violaciones anteriores, también implicaba una violación al derecho a la vida y una violación a la prohibición de haber cometido tortura. Y también es importante esta sentencia porque se amplió y se consideró que víctima no únicamente era el desaparecido, sino también todos los familiares. Bien, a partir de aquí hubo una gran esperanza para distintas víctimas, no únicamente del Kurdistán en Turquía, sino también, sobre todo, distintos casos se dirigieron contra Rusia por también su particular guerra contra el terrorismo, supuesto terrorismo, en Chechenia. Y en este sentido, a partir de aquí se cogió el parámetro de esta sentencia del caso Saqizi y se continuó aplicando a otros supuestos. Y uno de los más relevantes es el llamado caso de Chipre contra Turquía, donde, por cierto, por primera vez un Estado denuncia a otro Estado por haber cometido desapariciones forzadas, en este caso Chipre, y en concreto denunciaba más de 1.400 desapariciones forzadas cometidas por el ejército turco en el norte de Chipre. Lo importante de esta sentencia es que apunta a una serie de elementos, dicen, relevantes, a una serie de factores especiales donde se dice que deben concurrir para que pudiéramos considerar a los familiares como víctimas a los cuales también se les estaba cometiendo tortura. Y en este sentido menciona de forma específica una serie de requisitos formales que debían de acreditar estos familiares y estas víctimas. Debían de acreditar un vínculo familiar directo y dicen, si es posible, que haya una relación paterno-filial, que hayan también unas particulares circunstancias de esa relación y a todo ello añaden que ese familiar haya sido testigo de los acontecimientos, haya participado en los intentos de obtener información sobre esa desaparición y finalmente también debe acreditar cuál ha sido la respuesta de las autoridades. Bueno, creo que este estricto formalismo por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos pues cuestiona en cierta medida la tutela judicial efectiva de las víctimas, sobre los cuales, al margen de sufrir y de estar ya victimizados por ese crimen, tienen que probar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos todos estos elementos. Y todo ello sin tener en cuenta, por ejemplo, en unos contextos como por ejemplo en Chechenia o en el Kurdistán, que únicamente el mero hecho de tratar de dirigirse a las autoridades reclamando cuál es el paradero de este desaparecido, esto puede provocar directamente la desaparición del que está intentando indagar qué ha sucedido en esta materia. Con anterioridad a esta sentencia y en otros asuntos, había algún precedente donde, ante estos casos, el tribunal ha tratado de cargar esa prueba sobre el Estado. Y en ese sentido, la Comisión Europea anteriormente alguna vez remitía alguna comisión de investigación en algunos de estos estados. Y en concreto, sobre casos de desapariciones forzadas, es cierto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en alguna ocasión ha tratado de remitir alguna comisión de investigación y ha demandado, por ejemplo, y esto lo ha hecho con mucha reiteración contra Rusia, que colabore con el tribunal para tratar de esclarecer los hechos de desapariciones forzadas. Y la respuesta, sobre todo de Rusia, ante estas pretensiones y ante el desplazamiento en ocasiones de comités de investigación en estos territorios, siempre ha sido la de un rechazo frontal de colaboración. Y esto ha permitido, en algunos casos que han condenado a Rusia, que se atribuyera directamente la responsabilidad a Rusia sin ni siquiera probar los hechos. Y en este sentido, pues, es un avance progresivo que ha tenido el Tribunal Europeo. Bien, y para finalizar con ese avance progresivo de protección de derechos ante el Tribunal por estas violaciones, mencionar una última sentencia, la del caso Timurtas contra Turquía, en la cual y creo que lo ha mencionado también Jimena, se presume la muerte y la violación al derecho de la vida sin necesidad de acreditar toda una serie de pruebas. Y así pues se presume que en un contexto temporal y espacial determinado, y está pensando obviamente aquí en el caso de Turquía, en el Kurdistán, en el caso de Chechenia, está presumiendo que si se reúnen unas graves circunstancias,
menciona cuáles son, ahí las tienen. Si se puede acreditar que el desaparecido era un previo objetivo del Gobierno, si hay un prolongado tiempo desde que se ha producido esa desaparición. Aquí consideraron que 6 años y medio era un tiempo suficientemente prolongado, y que al margen de todo ello pues hay un rechazo reiterado de esas autoridades a colaborar, pues entonces a partir de ahí se presumía que se había violado el derecho a la vida. Y así ha sido, y en este sentido el Tribunal Europeo a partir de ahí ha considerado aplicar todos estos precedentes a toda una serie de casos que han llegado con posterioridad. Bien, voy a referirme ahora muy brevemente a otro de los puntos, quizá uno de los más controvertidos, que son las leyes de amnistía en el supuesto de estos casos españoles. Bien, como habíamos dicho, estas leyes de amnistía, la Ley de Amnistía Española de 1977, como vimos, fue avalada por el Tribunal Supremo Español, pero no únicamente los jueces españoles, y esto me gustaría también destacarlo, sino que también desde un inicio el Ministerio Público, la Fiscalía, de forma abierta ha defendido la constitucionalidad, la legalidad desde el punto de vista del derecho de la Ley de Amnistía Española. Incluso en sus recursos ha hecho una serie de comparativas en las cuales diciendo que para nada hay ninguna conexión ni podemos comparar la Ley de Amnistía Española con las leyes, por ejemplo, que se dictaron en Argentina de punto final y obediencia debida, porque de nuevo reiteran que estamos ante un régimen democrático y no se pueden asimilar absolutamente estos supuestos. Y no solo esto, sino que también cuando las víctimas invocan ante nuestro Tribunal Supremo toda la normativa internacional en la materia, invocan el derecho imperativo, el jus cogens, la costumbre internacional, y que estas desapariciones forzadas se han cometido en un contexto de crímenes contra la humanidad, de nuevo, tanto los jueces como los fiscales españoles se oponen de forma insistente ante estas pretensiones. Ahora bien, cuando llega el caso primero español al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se inadmite este primer asunto por una serie de motivos. Y en uno de los primeros argumentos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se dice y se hace referencia a esa ley de amnistía española, y se reconoce que efectivamente esa ley de amnistía española ha generado toda una serie de dificultades a las víctimas. Pero ahí queda la cosa. Dice que se han producido unos obstáculos, unas dificultades, pero para nada entra en el fondo del asunto ni dice que esa ley de amnistía es contraria al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a pesar de que se aportan pruebas de distintos relatores del Comité de Derechos Humanos, donde desde hace años se exige de forma reiterada a España que declare que es contraria a nuestra Constitución la ley de amnistía. Bien, llama la atención que pase de puntillas el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este punto en concreto. Y en este particular también, después de reconocer que esa ley de amnistía ha presentado dificultades a las víctimas, acaba concluyendo que éstas tenían el deber de actuar y tenían la debida diligencia de haber presentado el caso con anterioridad a lo que lo hicieron. Esto es, dice que básicamente España ratifica la Convención Europea de Derechos Humanos en 1979 y el caso finalmente se presenta en el 2006. Dice, este lapso de tiempo de 25 años pues ha sido una deficiencia por parte de las víctimas, no han mostrado la diligencia debida, y esto es un motivo que estas dilaciones indebidas de las víctimas pues no pueden dar lugar a que se pudiera admitir a trámite este caso. Sorprendente actuación, porque algunas de estas las víctimas estuvieron litigiando en España durante todos esos años, desde los inicios de la democracia. Y bien, con todo esto, a las víctimas españolas se les cierra la puerta ante nuestros tribunales, se les cierra la puerta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y todos los elementos ahí aportados pues no fueron tenidos en cuenta. Bien, sobre esto, algunos paralelismos que ya también se han comentado en relación al sistema interamericano, pues llama la atención y se aportaron precisamente en ese ejercicio que se llama de fertilización cruzada
entre ambos sistemas, se aportaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos pronunciamientos de la Corte de Costa Rica, por ejemplo, la de Almonacid Arellano, donde se decía que reconciliación nacional y perdón, pues efectivamente no pueden ser impuestos por decreto ley como se hizo en España. Y que esto, como decía Cansado Trindade, esto eran aberraciones antijurídicas. Y es más, también, por ejemplo, se acudió de nuevo al caso Hellman contra Uruguay, que tampoco fue tenido en cuenta por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde expresamente se decía que la sola existencia de un régimen democrático no garantiza per se el permanente respeto al derecho internacional. Tampoco fue admitido a trámite esta pretensión y finalmente pues llegamos al punto donde nos encontramos ahora. Bien, únicamente, si a lo mejor da tiempo después en el debate, no todos son, creo que, virtudes tampoco en el sistema interamericano, y aunque ciertamente han sido muy combativos en el tema de leyes de amnistía, parece ser que alguna duda pudiera o alguna sospecha pudiera levantarse en la actualidad, sobre todo yo creo que a la raíz de la sentencia del caso del Mozote contra El Salvador, donde ese paradigma de la ponderación con esos votos particulares entre ese derecho a la paz que confrontado con el derecho a las víctimas, pues realmente pues pueden provocar quizá un giro jurisprudencial. Obviamente todos pensamos que los jueces pues pudieran dar ese giro pensando en otras situaciones, en otros estados aquí en el continente latinoamericano, como es Colombia. Pero bueno, veremos cuál será ese desarrollo ulterior. Bien, a continuación voy a referirme a otra de las pretensiones que se quisieron entablar ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en esta materia de desapariciones forzadas y que hace referencia al derecho a la verdad. Bien, en este derecho a la verdad, brevemente destacar que esto es una aportación pionera que nos llega desde Argentina con esos juicios de la verdad y un derecho a la verdad que debe ser consignado y apreciado desde una triple función de investigar, sancionar y reparar. Y no como se nos cree, por ejemplo, hacer en España, que únicamente ese derecho a la verdad consiste en un estudio arqueológico o histórico de la memoria histórica y dejar la verdad y el derecho en sí mismo al margen de todo ello. No, el derecho de la verdad tiene un desarrollo que va mucho más allá de arqueología jurídica o incluso estudios históricos. Y bien, y precisamente ese derecho a la verdad nos lo reconoce ya la Convención Internacional contra la Desaparición Forzada. Tenemos también un relator especial que únicamente se dedica a esta cuestión y en este sentido, incluso la misma Corte Suprema de Argentina, cuando declara inconstitucional su ley de amnistía, pues efectivamente apunta a ese derecho de la verdad y lo conecta con que hay que buscar responsabilidades no únicamente del Estado, sino también responsabilidades penales individuales. Y en ese sentido, pues efectivamente, desde España se invocaron también estos precedentes sin ningún éxito. Y básicamente, este derecho a la verdad, aunque en España no ha tenido ningún eco, afortunadamente, y poco tiempo, porque veo ya que me quedan 5 minutos, al menos en una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso El Masri contra Macedonia. Este caso básicamente arranca cuando un ciudadano alemán de ascendencia libanesa es secuestrado en Macedonia y a través de los famosos vuelos de la CIA y las entregas extraordinarias es llevado a las prisiones secretas en Afganistán, donde durante una serie de meses es torturado. Bien, finalmente se dan cuenta los agentes de la CIA que se habían equivocado de objetivo y un día sin más dejan a El Masri en el aeropuerto de Berlín y esto provoca que se inicien una serie de juicios en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también ante tribunales alemanes. Bien, en este sentido se denuncia a Macedonia por estos hechos y finalmente se condena a Macedonia por haber cometido esa desaparición forzada contra el Masri y por haber violado, entre otros, es el artículo 3 de la prohibición de la tortura y otros tantos, pero por primera vez se invoca el derecho a la verdad ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y
en su veredicto se dice que ese derecho a la verdad, y esta es una aportación novedosa, dicen, no únicamente les corresponde a las víctimas, sino también a la sociedad en su conjunto. Y es más, en un voto particular, en esta sentencia del caso El Masri, aquí tienen, se dice que ese derecho a la verdad debe ser conectado a un reconocimiento al derecho de acceso a la información y que, por lo tanto, tanto las víctimas como la sociedad en su conjunto pueden exigir a los estados qué ha sucedido con esos vuelos de la CIA, con esas entregas extraordinarias y con esa política y lucha antiterrorista en Europa. Y finalmente, para acabar, únicamente hacer una referencia a cuáles han sido los pronunciamientos y cuál ha sido desde el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cómo ha interpretado esa imprescriptibilidad, cómo ha interpretado que estas desapariciones forzadas sean un delito continuado. Bien, ciertamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también en distintas sentencias, sobre todo en la sentencia Barnava, ha considerado que efectivamente la desaparición forzada es un delito continuado. Pero a pesar de ello, cuando se les ha planteado la cuestión del ámbito temporal, porque en este caso Barnava eran unos hechos que se habían cometido también desapariciones en Chipre, pero con anterioridad que Turquía hubiera ratificado la Convención Europea de Derechos Humanos. Pues bien, aquí se acudió al límite temporal y lo fijó en lo que se llama una cifra mágica de 10 años, en la cual se dice que desde que ocurre la desaparición forzada hasta 10 años después, la víctima tendrá que acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque dice que tiene la obligación de darse cuenta que las investigaciones que está tratando de llevar en su país ni le han dado fruto ni le van a dar ningún resultado en el futuro. Y por lo tanto marca que esos 10 años son el tope máximo a través de los cuales podrá dirigirse al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Bien, precisamente esto se invocó en los casos españoles y se acreditó la debida diligencia en el ulterior caso, que es el de Canales Bermejo, en el cual pericialmente se acreditó que desde la democracia en España se iniciaron investigaciones penales, se acabó todo esto con el auto con la sentencia del Tribunal Supremo en el caso Garzón, donde se cerró definitivamente estos crímenes, y no 10 años, sino que 2 meses después de la sentencia del Tribunal Supremo se presenta el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se acredita fehacientemente ese transcurso del tiempo y que se habían llevado todas esas diligencias, y de nuevo se cierra la puerta por este límite temporal a la exigencia de responsabilidades penales en España. Bien, como conclusión diré únicamente 2 puntos. En primer lugar, cuando fallan los sistemas regionales, cuando las víctimas parecen que no encuentran otra salida, pues afortunadamente, como sucedió a las víctimas argentinas y chilenas cuando se iniciaron los juicios en Madrid, que acabaron con el célebre auto de procesamiento de Pinochet por la Audiencia Nacional, pues afortunadamente también esa justicia universal es la que se ha trasladado al continente americano, y desde Buenos Aires, pues recientemente han llegado órdenes de arresto internacional por los crímenes cometidos durante la época del franquismo, y en este sentido, en ese ejercicio de solidaridad por parte de los jueces argentinos, pues lo que no se ha podido conseguir ni en los tribunales españoles ni en Europa, pues está intentando que fuera posible desde estos tribunales argentinos. Esto por un lado. Y por otro, pues me gustaría concluir diciendo que hechos tan aberrantes como las desapariciones forzadas, pues no deberían quedar jamás en la impunidad, y tanto los tribunales nacionales como los sistemas regionales de protección, pues creo que deberían de huir de interpretaciones un tanto estrictas y formalistas para adentrarse, yo creo que sin ningún temor de incomodar a poderes políticos, en la garantía efectiva de lo que es el derecho de gentes, que es el derecho de las víctimas y la razón de ser de este derecho internacional de los derechos humanos,
y no interesarse en proteger tanto la soberanía de los Estados y sus intereses políticos. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchas gracias, José Elías, por este repaso, por lo que han sido algunos de los hitos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre este tema, las posiciones sobre la amnistía o el derecho a la verdad, y también por llevarlo hasta la actualidad del caso Khalid y la lucha contra el terrorismo y cómo ahí también se han dado casos de desaparición forzada. Creo que ahora nos toca el turno de las preguntas, donde ya les anticipo es un poco el interés del público que hoy nos ha escuchado, aterrizarlo a la realidad de México. Voy a intentar, son 20 y tantas las preguntas formuladas, vamos a intentar darle respuesta a todos y a todas. La primera, y que surge de manera reiterada en varios de los que nos han venido escuchando, tiene que ver con las desapariciones por particulares y o el crimen organizado. Entonces, sería una de las primeras preguntas, Jimena, ¿podemos hablar de desaparición forzada cuando ha sido cometida por particulares o por el crimen organizado? Sí, no y cuándo. Creo que resume varias de las inquietudes que nos han planteado. Bueno, y la respuesta es depende. Si la desaparición, si no hay ningún tipo de elemento de participación estatal en la desaparición, entonces no es una desaparición forzada, es un secuestro, es un asesinato, pero no necesariamente es una desaparición forzada. Bueno, entonces probablemente en la mayor parte de los casos no hay intervención de agentes estatales, estos son grupos de crimen organizado, entonces tenemos que ver las otras dos categorías de participación estatal, y estas son apoyo, tolerancia o aquiescencia. El apoyo, lo que hay que hacer es probarlo. Entonces, en el caso de Ayotzinapa es facilísimo de probarlo, ¿no? Según lo que yo he leído en la prensa, por lo menos, fueron policías municipales los que detuvieron a los estudiantes y los entregaron a los grupos de crimen organizado. Entonces, en ese caso es muy clara la responsabilidad internacional del Estado. Se convierte más difícil cuando ya estamos hablando de tolerancia o aquiescencia de la práctica. La responsabilidad del Estado igual está comprometida, sin embargo ya nos estamos metiendo en un tema probatorio tremendo. Pero entonces lo que quiero decir es, en el momento en que haya un poco de participación estatal en este sentido, sí hay responsabilidad. El problema, creo que a futuro, va a ser el de probar el vínculo del agente estatal con el grupo de crimen organizado. Ok. Para los dos, el principio de irretroactividad, el delito continuado, digamos, que ha estado en las intervenciones de los dos. ¿Se podría juzgar unos hechos que en el momento en que sucedieron no eran delito, como desaparición forzada? Es un tema que varios plantean y que les lanzo a los dos. Al momento de cometerse una desaparición forzada de una persona no era delito. ¿Se puede juzgar hoy como desaparición forzada? Es la pregunta. No, José Elías primero. Bueno, yo creo que en este sentido habría que ver el contexto, ¿no? Y si cuando se han cometido estas desapariciones forzadas se hace en un contexto de sistemáticas violaciones de derechos humanos, pues quizá habría que llevar este contexto al tipo penal de crimen contra la humanidad y, por lo tanto, acudir, vamos, es lo que haría yo acudiría a la costumbre internacional, a los principios de Nuremberg, al derecho internacional consuetudinario, para posteriormente enjuiciar ese caso.
Esto, por ejemplo, nos sucedió en España en materia de crimen contra la humanidad cuando se condena a 640 años a Silingo, el militar argentino que lanzaba a los desaparecidos argentinos al mar. Cuando se condena a Silingo, esos hechos cometidos en los 80, no estaba el tipo penal crimen contra la humanidad en el Código Penal español, pero se acude precisamente a los principios de Nuremberg, al derecho internacional consuetudinario, para condenarlo finalmente por parte de la Audiencia Nacional a 640 años de prisión. Bueno, posteriormente el Tribunal Supremo, por analogía, aplicó también ese crimen contra la humanidad y es una manera de buscar la salida en todo caso. Yo creo que hay que buscar siempre, tratar de pensar en las víctimas, en el fin de la impunidad y tratar de buscar cualquier salida jurídica para que esos casos no queden en esa impunidad precisamente. Bueno, creo que queda muy poco que agregar después de la respuesta de José Elías, por dicha, qué pregunta más difícil. Pero sin embargo sí es necesario subrayar algo. O sea, no, yo creo que esta pregunta no tiene una respuesta clara. Son dos posiciones encontradas entre los académicos en la doctrina, en la práctica, sobre qué hacemos, ¿no?, cuando queremos juzgar algo que no era el delito en el momento, que no era tipificado como delito en el momento en el que sucedió. Entonces sí, definitivamente se puede ser muy creativo y pensar en pos de la víctima. Sin embargo, también hay otros intereses jurídicos que hay que tomar en consideración, los derechos también del acusado, ¿no?, y de seguridad jurídica. Simplemente hay que ponderar eso y una respuesta clara de mi parte no la hay. José Elías, el tema de la prescripción creo que ha generado en alguno de los asistentes alguna duda al establecer el plazo de 10 años que ha establecido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Prescribe entonces? Consideran que en este caso turco, que no es que prescriben, sino que consideran como motivo de inadmisión a trámite esa dilación indebida por parte de las víctimas. Consideran que ha habido una no diligencia debida por parte de ellas y tanto en estos casos turcos como en el caso español es motivo de inadmisión a trámite y por lo tanto no es motivo de consideración. Y se dio esa cifra, en este caso, efectivamente de 10 años. Como consecuencia, por cierto, de esa sentencia, más de 50 casos que también estaban a la espera ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el 2010, que iban dirigidos contra Turquía, por el mismo motivo fueron inadmitidos a trámite. O sea que sí que ese límite pues te cierra el acceso a Estrasburgo. Otra de las preguntas que nos plantean para los dos es en torno a la cifra que se maneja públicamente de 20-25.000 personas desaparecidas en México. Si en estos casos no hubiera aquiescencia por parte de las autoridades, ¿sería el Estado, aún así, el Estado responsable por estas desapariciones por su falta al deber de prevención? Jimena, Elías. Yo diría que sí. Bueno, claro que tienen que tomarlo. Tampoco la respuesta es tan clara. Pero si se tiene una situación de este tipo y no se toman medidas para prevenirlo, entonces sí el Estado entonces sí está incurriendo en responsabilidad internacional. Sin embargo, si el Estado mexicano aplica una serie de medidas para lidiar con este problema y aún así el fenómeno de las desapariciones continúa, entonces es más difícil, ¿no?, achacarle responsabilidad internacional al Estado. Como yo les hablé un poquito de este concepto de vulnerabilidad de la Corte Interamericana.
La Corte dice que entre mayor sea el riesgo al que esté sujeto una persona de sufrir una violación específica, entonces mayores son las obligaciones del Estado de tomar medidas específicas para prevenir que esta violación se produzca. Entonces, eventualmente también se podría aplicar una figura de este tipo cuando hay una situación de estas. Okay. Otra de las preguntas que plantean entre el público es, aquí hay en ocasiones agentes del orden que operan encapuchados, uniformados, pero con la cara cubierta por un pasamontañas. Y la pregunta que nos formulan es, ¿esto cambiaría o podría cambiar la calificación de un hecho como desaparición forzada? ¿Y hasta dónde afecta que no se conozca a los funcionarios que nos cuidan? Me dieron una pregunta dificilísima. ¿Hasta qué punto afecta que no se sepa quién es el funcionario? ¿Por qué es que usan capucha? ¿Se puede saber? Es una medida de preservación de la identidad del policía en la lucha contra el crimen organizado, como medida de protección de que no pueda ser identificado y no haya represalias o posibles represalias contra familiares del policía o contra él mismo. Digamos, una de las explicaciones es que se utilice la capucha para evitar que pueda ser identificado y que haya represalias por parte del crimen organizado frente a él o su familia. Sí, bueno, en realidad no sé, no sé cuáles son las consecuencias de esta capucha, pero si el agente de autoridad pública, a pesar de estar encapuchado, está sujeto a algún tipo de control sobre la autoridad que ejerce, entonces eventualmente, ¿no?, se podría argumentar que por el contexto específico mexicano de inseguridad, que una medida de estas podría estar justificada. Sin embargo, me parece que la carga argumentativa para poder justificar que las autoridades públicas estén encapuchadas es bastante alto. José Elías, nos preguntan por el tema de la memoria histórica, del derecho a la verdad. ¿Consideramos que medidas para preservar la memoria histórica ayudan a las víctimas? Pues eso habría que preguntarlo a las víctimas, creo, precisamente. O sea, yo lo que creo es que no se puede sustraer los derechos, la búsqueda de la verdad, la memoria histórica, desde cualquier punto de vista, como se decía en esa sentencia Gelmán contra Uruguay, por decreto ley. Yo creo que es un derecho que tienen las víctimas y ellas ya en su fuero interno tendrán la capacidad de perdonarlo, ignorarlo, dejarlo pasar o llevar esas pretensiones hasta el final. Y yo creo que en un Estado de Derecho se deben de mantener los cauces para que las víctimas que lo quieran puedan iniciar pues toda una serie de investigaciones, de hallar los restos de sus personas desaparecidas hasta sus últimas consecuencias. Por lo tanto, no es algo que creo que deban decidir los Estados, es algo que deben decidir las víctimas. Muchas gracias, Jimena. ¿Bajo qué criterios la Corte cuantifica el pago que debe hacerse en reparación a un daño a una víctima? No conozco la fórmula exacta. Una cosa que sí hace la Corte siempre es no calcula cuánto era el salario que percibía, cuánto es la esperanza de vida en el lugar a donde vivía, para calcular más o menos qué es lo que hubiera ganado en el espacio de su vida si su vida hubiera venido a término de manera natural. Eso por una parte, pero el daño moral o el daño por sufrimiento, en realidad no sé cómo es que hace para calcularlo, y creo que hay cifras como bastante disímiles
entre las diferentes sentencias en materia preparatoria que ha dictado la Corte. Jimena o José Elías, ¿qué pueden decirnos sobre la intervención de la CIA o del Departamento de Estado en la desaparición de personas en América Latina, más allá de la Operación Cóndor que mencionaste? ¿Estábamos también ante casos de desaparición forzada? Si entendí la pregunta correctamente, entonces entonces el Departamento de Estado hace que los Estados Unidos de América también incurren responsabilidad por la violación. Bueno, quizás, ¿no? No es ningún secreto, más allá de la operación Cóndor, no es ningún secreto que la mayor parte de los gobiernos autoritarios de la región, no únicamente en el Cono Sur, sino también en Centroamérica, contaban con apoyo directo de los Estados Unidos de América, y que había conocimiento de la práctica de desaparición forzada de personas, y que aún así no había ningún tipo de molestias por este tipo de mecanismos que se estaban utilizando en la lucha contra elementos subversivos. La pregunta ahora es, bueno, la Corte Interamericana no puede declarar que Estados Unidos es responsable por la práctica, porque Estados Unidos no ha aceptado la competencia. Yo creo que el tema no se le ha planteado a la Comisión Interamericana, y desde el punto de vista de responsabilidad penal internacional, todo sucede antes de que empieza a regir el Estatuto de Roma, y Estados Unidos tampoco ha firmado el Estatuto de Roma, y tampoco reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional. Entonces, podría sonar muy bonito, pero las posibilidades reales de que algo así suceda son nulas. Y una última pregunta. En Coahuila y en otros estados de México se ha reformado el Código Penal y ha comenzado y se está tipificando el delito de desaparición forzada. Sin embargo, en ocasiones las personas que hayan participado en estos hechos, no obstante, son calificados como secuestro o privación de la libertad, porque se entiende que la ley no es retroactiva. ¿Es esto válido desde la perspectiva de los derechos de las víctimas? Yo creo que ahí regresamos a la pregunta que José Elías contestó también, y que yo mostré un poco más de ambivalencia al respecto. Yo creo que una cosa que podríamos rescatar, que no sé, que el derecho a la víctima, tal vez en el sistema interamericano, se ha hecho una ecuación completa entre derecho a la víctima, derecho a la verdad, derecho a la justicia, implica el derecho a que se castigue a quien cometa esta violación, este delito, etc. Y esto es una visión en realidad bastante interamericana, ¿no? Por eso esta prohibición completa a las amnistías, que en realidad no existe en otras partes del mundo. Entonces quiero subrayar que el derecho de las víctimas no necesariamente implica, según la jurisprudencia interamericana, sí, pero ya un argumento un poco más donativo. El derecho a no ser desaparecido no implica un derecho a que se castigue a quien desaparezca a alguien, a mi criterio. Bueno, pues Jimena, José Elías, muchas gracias por su participación. Gracias a la Academia Interamericana de Derechos Humanos por este espacio. Y no se han contestado, sé que llegaron muchas más preguntas, no en aras del tiempo, no, pero creo que puedo hablar en nombre de Jimena y Elías, que están disponibles si tienen cualquier duda. También un servidor, digamos, como director adjunto de la Oficina del México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, en responderles por fuera de este espacio, en cualquier momento, los pasillos, las dudas o inquietudes que tengan, u otros temas que no han salido. Creo que la declaración de ausencia en Coahuila no ha salido, el derecho a las víctimas a su declaración de ausencia por desaparición, o el importante impacto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana en la
en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de México. En fin, son otros muchos temas que han quedado en el tintero por falta de tiempo. Probablemente haya ocasión en otros momentos y si no, en el pasillo. Muchas gracias por su atención y buenos días. Agradecemos la participación de nuestros ponentes y en este momento el moderador hace entrega a Jimena Soleil y a José Elías Esteve de un reconocimiento por parte de la Academia Interamericana de Derechos Humanos por su intervención en este observatorio. Igualmente, la Academia Interamericana reconoce la participación de Jesús Peña Palacios. Muchísimas gracias a todos. En este momento hacemos un receso de 15 minutos. Suplicamos a los asistentes estar de vuelta transcurrido el receso, ya que reanudaremos puntualmente los trabajos del observatorio. Oye, ¿las preguntas las quieren? Están durísimas. Y eso que las